Estamos en la sede del gobierno porteño. Allí está Horacio Rodríguez Larreta, acompañado por Marcelo Pinto, para hablar de esta nueva etapa y cómo se ha tomado esta decisión. Marcelo, buenas tardes, y al jefe de gobierno porteño también. Muchas gracias por este contacto. Buenas tardes, Claudio, a todo el equipo. Bueno, y el detalle que daba Mariana de este plan que se presentó hace instantes nada más es el plan integral, gradual para la puesta en marcha de la ciudad, y por supuesto que lo tuvo como protagonista entre muchos de los funcionarios que conformaron esta mesa de presentación a Horacio Rodríguez Larreta. Rodríguez Larreta, muchas gracias por este tiempo. Y consultarle puntualmente de qué va a depender el éxito de este plan integral y puntualmente cuáles van a ser los aspectos que se tengan en cuenta para ir avanzando en cada una de estas 6 etapas. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. El éxito va a depender de todos, va a depender de la responsabilidad de todos nosotros, de todos los porteños y porteñas, que cumplamos con las pautas de distanciamiento, de cuidado, de aseo. En términos generales se viene cumpliendo bien. Digo en términos generales porque siempre hay alguna excepción. Pero la gente, es muy raro ver en la ciudad a alguien sin el tapaboca, la gente en los comercios toma distancia, 2 metros de cada uno. Con lo cual esto depende exclusivamente de que todos cumplamos. Si todos cumplimos vamos a poder seguir avanzando con los pasos previstos en el plan. Son 6 etapas. Y lo que vamos a hacer es ir midiendo, como lo hacemos hasta hoy, día por día, varios indicadores. La cantidad de contagios, el aumento, o sea, la tasa de aumento de los contagios, lo que se llama el R, que la verdad que viene planchado hace 25 días, está estabilizado entre 800 y 1000 casos. La cantidad de casos que vienen del plan detectar, que vas a buscar casa por casa, porque una cosa que ya les adelanto, en la medida que sigamos aumentando la detección de buscar los contagiados uno por uno, eso aumenta la estadística, ¿no es cierto? Lo otro que miramos es la ocupación de las camas con terapia intensiva y con respirador. Son una serie de datos que miramos y además los publicamos diariamente para conocimiento de todos. Eso es lo que vamos a ir evaluando para poder ver cómo avanzamos en las siguientes etapas del plan integral. Rodríguez Larreta, buenas tardes. Claudio Rigoli. Digo, lo que van a tener que empezar a mirar también a partir del próximo lunes es el transporte público y cómo va a ser esa gente que ya no es trabajador esencial trasladarse para ir a su trabajo, ¿no? El transporte público es clave por 2 motivos. Primero, porque viaja mucha gente junta en un lugar cerrado, con lo cual es un riesgo de contagio. Y segundo, porque genera movilidad a los lugares de alta concentración, con lo cual doblemente importante es. Es cierto que en esta etapa se mantiene exclusivamente para los trabajadores de las actividades esenciales. En la ciudad lo venimos controlando bien. La verdad que en el subte viajan solo los que entran sentados y eso se cumple. En los colectivos, estas semanas de cuarentena más estricta, bajó bastante la cantidad de pasajeros de colectivos, ¿no? Son datos que vemos todos los días con el gobierno nacional. Ahora es cierto, hay que ser muy estrictos en los controles porque genera movilidad y genera riesgo de contagio el transporte público. Larreta, ¿cómo le va? Mariana Verón. Sobre ese punto, el transporte público es lo más transparente que hemos visto hasta ahora de la movilización de gente. Cuando se habilitaron actividades comerciales, subió, se duplicó casi la cantidad de lo que fue la fase 1 de la cuarentena. Cuando bajaron, estos 17 días, sacaron las actividades, baja el uso del transporte público. ¿Cómo va a ser la gente para efectivamente llegar a su trabajo a partir de esta habilitación que se genera ahora? Porque los comerciantes están además fundidos, no pueden, supongo, no tienen espalda para pagar un transporte privado. Mirá, hay que ver caso por caso. Empresas más grandes sí lo pueden hacer. Los comerciantes, hay algunos que viven muy cerca de donde trabajan, con lo cual no es que todos tienen que trasladarse de un lado al otro. Pero bueno, la apertura gradual, paso por paso, supone este tipo de problemas que ya los venimos teniendo. Si los comerciantes estaban cerrados, pensá que en 15 días van a estar abiertos más del 90% de los comercios de la Ciudad de Buenos Aires. Es un avance enorme, enorme. El tema del transporte público es especialmente riesgoso por esto que yo te decía, porque viaja mucha gente muy junta. Entonces tenemos que ir dando pasos gradualmente para poder seguir avanzando en el plan de puesta en marcha de la ciudad. Tenemos que ser muy cuidadosos. No se podría, porque me pareció que fue la parte de hoy de un anuncio que estuvo muy completo con los 3 gobiernos y los gobernadores, pero faltó focalizar ahí. ¿No se podría, por ejemplo, instrumentar algún plan para una mayor cantidad de colectivos, dejar a los no esenciales que puedan viajar en los colectivos que vienen más vacíos y no tanto en trenes y en subtes, poner, por ejemplo, colectivos escolares que hoy están sin trabajar y están reclamando de alguna manera que les den una ayuda desde el Estado, que el Estado pueda hacerse cargo de eso? ¿Alguna idea para acercar a la gente a algún tipo de transporte gratuito?
Mira, como te digo, el problema del transporte, más que gratuito no, es la cantidad de gente que viaja toda junta. Y es un lugar cerrado. En todo el mundo está siempre mirado como un lugar de alta sensibilidad para los contagios. Es un problema, es un riesgo más que un problema, ¿no es cierto? Por eso tenemos que hacerlo con mucho cuidado. O sea, vamos sumando actividades, todas a la vez no se puede, porque si no... Mira, vos tenés dos tipos de ejemplos. Ciudades que lo hicieron muy bien, gradualmente, que fueron sumando actividades con cuidado y lo pudieron mantener. Y lo pudieron mantener bien. Y tenés otros ejemplos de ciudades que lo hicieron a la disparada, descontroladamente, y tuvieron que volver para atrás. Creo que hemos visto imágenes de los dos. O sea, tenemos que elegir qué camino queremos nosotros. Yo estoy convencido y confío en la gente de que podemos ir por el camino del cuidado, pero eso supone gradualidad. Y la gradualidad supone que no vamos a ir pudiendo resolver todos los problemas el lunes. Se van sumando. Hemos dado prioridad a las actividades comerciales porque generan muchísimo trabajo en la ciudad. Y en 2 semanas vas a tener abierto más del 90% de los comercios. Obviamente nos falta el otro 10 y nos faltan otras actividades, pero tenemos que ir haciéndolo paso por paso. Por eso creo que le distribuimos a la prensa un plan súper detallado de cada actividad con su protocolo, muy preciso cada cosa. Dijimos para las próximas 2 semanas con fecha y hora de que empieza cada actividad, para no hacerlo todos juntos. Entonces, tenemos que hacerlo con cuidado e ir sumando actividades en la medida que los datos no empeoren mucho, ¿no? Que es lo que todos esperamos si cumplimos. Horacio, lo saluda Andrea Dupla. ¿Cómo le va? Usted dijo que vamos a tener que aprender... Hola Andrea, ¿qué tal? Como a convivir, ¿no?, con la enfermedad. Y en este punto, reitero, insisto en el punto que le hacía Mariana recién. Si hay trabajos que ya se habilitan para no sumar a esa gente al transporte público, ¿no hay alternativas visibles, prontas, como por ejemplo esta cuestión, la de los colectivos escolares, generar otras alternativas para que justamente la gente no se acumule en el transporte? Ya no hablamos de actividades nuevas, hablamos de las habilitadas hoy. Sí, con las habilitadas hoy. Mañana, idealmente, vas a tener otras habilitadas y después otras, y si todo va bien, vas a ir sumando todas las semanas. Con lo cual no es solamente contemplar estas primeras, tenemos que ver toda la película, todas las 6 etapas que planteamos y además distribuimos con mucho detalle. Con lo cual, no todos los problemas los vamos a poder resolver el primer día. El tema del transporte es un problema, va a poder ir a trabajar primero aquella gente que viva más cerca. Para algunos, obviamente, aquellos que viven cerca, la bicicleta será una opción, de 0 riesgo de contagio, obviamente no para todos, pero tenemos que entender que tiene que ser gradual. El tema del transporte, digamos, todos los colectivos, eso lo regula el gobierno nacional, con lo cual por ahí para ir a detalle le pueden preguntar al gobierno nacional, pero hoy tenés muchísimo... En el tema de los colectivos, en los últimos 17 días, desde el primero de la etapa de cuarentena más estricta, bajó la cantidad de pasajeros. Casi un 30%, o sea, bajó la movilidad y por lo tanto el riesgo de contagio. Entonces lo que no tenemos que hacer es aumentarlo de vuelta rápido, porque el transporte público es un lugar sensible. Rodríguez Larreta, la construcción, veo que está en la etapa 3 de toda esa apertura escalonada. ¿Por qué ubicaron la construcción en la etapa 3 y no en la etapa 2 o en la etapa 1, por ejemplo? Porque más del 80% de los trabajadores de la construcción en la ciudad viven en la provincia. Ajá. Con lo cual es una actividad que genera mucho trabajo, pero genera muchísima movilidad. Ese es el tema. O sea, cada uno tiene su explicación. Después, como todo, uno puede estar de acuerdo o no con la explicación, pero todo está pensado. Si vos te fijas, se empieza con las obras que están por terminarse, por obras más grandes que le falta poco para terminar, para ir haciéndolo gradual también. Pero el tema de la construcción es que genera muchísima movilidad en el área, en movilidad interurbana. Entonces, ese es el tema. Estamos hablando con varias de las empresas constructoras, con la Cámara, para ver si ellos pueden hacerse cargo de traer a los trabajadores, de ellos proveer el transporte. Eso podría acelerar la etapa. Y con respecto a las obras chicas, por ejemplo... que vive en la provincia y genera movilidad. Claro. ¿Y lo que hace a la reforma de un departamento, por ejemplo? De 4 o 5 empleados de la construcción. Otro criterio del plan, otro criterio del plan es priorizar todo lo que es las actividades al aire libre. Entonces, las obras grandes de edificios nuevos o de construcciones nuevas, la gran mayoría de la obra se hace al aire libre, recién al final. En cambio, las remodelaciones son cerradas, se hacen puertas adentro. Entonces, siempre le damos prioridad primero a la actividad que es al aire libre, porque si hay algo que está probado en el mundo, que al aire libre, en el espacio público, tiene mucho menos riesgo de contagio que actividades cerradas. Entonces, si vos ves el plan, uno de los criterios, en la mayoría de los casos, es que hacemos primero toda la actividad al aire libre. Entonces, la construcción de construcciones nuevas, la gran mayoría del trabajo es al aire libre, no así las remodelaciones de lugares cerrados.
Larreta, ¿qué pasa con la terapia intensiva en la ciudad de Buenos Aires? Se conocieron informes que hay un 70% de ocupación ya, y hoy entre los datos que publicaba el presidente Alberto Fernández hablaba de, bueno, que gracias a la cuarentena más estricta que se hizo, se logró frenar en un promedio de 62-63%, y que si no se hubiese hecho se podría haber llegado al 72%. En la ciudad están ahí, en ese 70%. ¿Les preocupa? ¿Tienen algún plan para reforzar justamente mayor cantidad de insumos? Mirá, por supuesto que nos preocupa, como todo lo que tiene que ver con la enfermedad. Este es uno de los temas que más preocupa, que es la ocupación de camas de terapia intensiva. Nosotros desde el día 1, desde el que empezamos, multiplicamos por 4 la cantidad de camas destinadas al coronavirus. Y ahora estamos trabajando para poder hacer una ampliación más, para poder tener un poco más de margen. Es complejo, ¿no? Son camas de terapia intensiva con toda la tecnología, con terapistas, con enfermeros especializados. Pero bueno, ya multiplicamos por 4 y estamos haciendo ahora un trabajo para poder ampliar 50 camas más, que es un avance grande. Y lo seguimos el dato todos los días. Una cosa que se mira, te diría, con lupa todos los días. Vamos siguiendo ese dato que obviamente preocupa, pero bueno, estamos ocupándonos justamente de poder ampliar un poco más. Horacio Rodríguez Larreta, muchísimas gracias por este contacto. Hasta cualquier momento. De nada, que tengan buenas tardes y muchas gracias por ayudarnos a comunicar estas cosas. Bien. Son muchas decisiones a la vez que requieren mucho detalle, mucha precisión, y el rol que tienen los medios es súper importante, así que una vez más se los agradezco. De nada, gracias. Y gracias Marcelo Pinto también.